Y así pasa en nuestras vidas, amados hermanos, que Dios tiene propósitos grandes. No son propósitos enormes y bendecidos para con nosotros. La palabra de Dios dice que Dios para nosotros tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición y no de mal. Bendito el nombre del Señor. Y por eso Él nos llama a su casa, nos llama a su presencia, nos invita a que le aceptemos, porque Dios tiene pensamientos de bien. Para Jonás Dios tenía pensamientos de bien. Dios quería bendecirlo, Dios quería llevarlo a que predicase su palabra, pero Jonás tenía miedo. Como muchos de nosotros a veces tenemos miedo de exponer la palabra del Señor a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase, porque nos avergonzamos de la palabra del Señor muchas veces. Pero el apóstol Pablo, que había conocido y conocía al Señor, él dijo un día: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Gloria al nombre del Señor. Esperaba a ver quién dijera amén. A su nombre sea la gloria. Hermanos, y en los versículos que leímos, hermano, encontramos unas palabras que describen la situación crítica de Jonás. La primera, en el versículo 11, dice que Jonás estaba, hermano, en el vientre del pez. En otras palabras, quiere decir que él estaba atrapado en una situación en la cual, por sus propios méritos, por su propia fuerza o por su propia sabiduría, no podía salir. Amén. Él no podía salir de donde él estaba. Dios lo había puesto ahí porque él quería tratar, hermano, gloria al nombre del Señor, con él. Pero eso nos da a entender que Jonás, por su propia sabiduría o mérito, no podía hacer nada por sí mismo. Y así es el hombre. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. El mismo Dios de la gloria dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Porque nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Cuando nos encontramos en una situación que no podemos salir, cuando nos encontramos en una situación, amados hermanos, que estamos desfalleciendo y rodeados, muchas veces estando en el problema, la mente se nos ciega, la mente se nos oscurece, la mente no nos da para poder salir, hermano, avante de ese problema. Pero hay un Dios de gloria, un Dios de misericordia, un Dios, hermano, cuyo pensamientos son pensamientos de bien. La segunda situación es que Jonás estaba en angustia. Estaba angustiado. Dice la palabra del Señor: invoqué a Jehová en mi angustia. Se vio tan rodeado, se vio perdido, que él mismo dijo, hermano, que él oró al Señor en su angustia. Y la angustia viene cuando no sabemos qué va a pasar con nosotros, cuando no sabemos qué vamos a hacer, cuando no sabemos qué vamos a decidir. La angustia viene a nuestra vida. Amén. Si quiere ver a alguien angustiado, es alguien que no sabe lo que va a pasar con él, no sabe lo que va a suceder con él. Pero, hermano, dice la palabra del Señor: clamé al Señor en mi angustia y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos dicen amén? También, hermano, la característica que estaba pasando Jonás es que él se sentía desechado. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Sabía que lo que estaba ocurriendo era por haber desobedecido al Señor. Amén. Aleluya. Qué tremendo que cuando pasamos algo, hermano, nosotros no podemos engañar a Dios. Amén. Y tampoco nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Tal vez nosotros podemos engañar al vecino, al amigo, al hermano, al pastor, al diácono.
Pero no podemos engañar a Dios. Y Jonás sabía por qué estaba en esa situación. Y tal vez nosotros estamos pasando por situaciones, hermano, difíciles, pero nosotros sabemos por qué. Nosotros entendemos por qué. Porque Dios nos da la sabiduría para entender esto. ¿Cuántos dan gloria en el nombre del Señor? El Señor te está llamando en esta noche. El Señor quiere tener una relación contigo. El Señor quiere avivar tu corazón. El Señor quiere llenarte con su espíritu. Él quiere bendecirte, gloria al nombre del Señor. Pero muchas veces hacemos lo de Jonás. Tomamos un camino distante, un camino distinto. Y el Señor, hermano, tiene mil y muchas maneras de traernos a sus pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, hermano, en el versículo 5 y 6 dice que estaba rodeado, enredado y sin salida. Amén. Verdaderamente Jonás estaba en una situación crítica. Seguramente, hermano, Jonás estaba como muchos de nosotros hoy. Tal vez, hermano, no es que estemos en el vientre del gran pez, no. Pero estamos tal vez en una situación de la cual no encontramos salida. No es, gloria al nombre del Señor, que estemos rodeados de agua, o que estemos, hermanos, rodeados, o que estemos en el mismo Seol, pero la situación que estamos viviendo, hermanos, la vemos una situación sin salida, angustiados en una situación difícil. Y qué tremendo que cuando pasa eso, nos acordemos del Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor a través de los sermones, a través de la palabra, a través del canto, a través de las alabanzas, el Señor nos habla. Simplemente que el que tenga oído para oír, tiene que escuchar. Amén. A veces nosotros esperamos que venga un gran evangelista o que venga un hombre de renombre para decir, es que Dios me habló. No. Es que, hermano, la palabra de Dios nos habla día a día, a través, hermano, de la lectura, a través de la alabanza, a través de la predicación. Dios nos habla día a día. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere, hermano, gloria a Dios, hermano, bendecirnos. Y nosotros estamos empeñados en alejarnos de Él. ¿Cuántas veces no salen cuando pasamos una situación crítica? A veces nosotros llegamos a exclamar, hubiera hecho caso al pastor. Amén. Cuando Él me dijo, le hubiera hecho caso. O el Señor me habló en un sermón y no hice caso. A su nombre sea la gloria. Y a veces es triste llegar a una situación sin salida para poder buscar a Dios. Mire, hermano, ¿cuántos aman a sus familiares? Amén. Que no están, hermano, en este lugar. Amén. Que no conocen al Señor. ¿Y cuántos oran por ellos? Amén. Para que se conviertan. Amén. Para que vengan a los pies de Jesucristo. Amén. Pero ellos, ustedes deben entender y tener algo bien claro. Que cuando ellos estando bien, estando sanos, estando bendecidos económicamente, nunca van a buscar al Señor. Nunca van a venir a los pies de Jesucristo. Así que si usted está orando por su familiar, hermano, y Dios escucha su oración y tiene misericordia de él, lo va a pasar por el desierto. Lo va a pasar por la prueba. Lo va a pasar por la enfermedad. Tal vez hasta lo va a hacer que toque fondo, para que él entonces, como Jonás, clame desde el fondo del Seol y pida ayuda al Dios de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Por eso hay que tener en cuenta qué estamos pidiendo. Porque usted no llegó, hermano, sano, usted no llegó tranquilo, usted no dijo, vengo bien contento y le vengo a entregar a Jesucristo. ¿Verdad que no? Todos llegamos por un problema. Todos llegamos por una enfermedad o adversidad. Todos llegamos así. Y Cristo nos ayudó. Y Cristo nos salvó. Y Cristo nos redimió. Y Cristo nos ayudó. Y Cristo nos sacó adelante. Porque esa es promesa de Él.
No hay que esperar a que pase algo para venir al Señor. Hay un tratado que dice: no dejes que la carroza te lleve a la iglesia. ¿Sí? ¿Se han leído ese tratado? Amén. No dejes que la carroza te lleve a la iglesia. Porque muchos solamente, hermanos, entran a la iglesia cuando ya los traen muertos. Amén, gloria a Dios. Porque quieren hacerlo de Jonás, escapar de los lazos de amor del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya voy a terminar, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en esa situación? Lo primero que tenemos que hacer, la Biblia nos invita a todos nosotros, ya sea ancianos, ya sea hombres maduros o jóvenes, a no olvidarnos del Señor en tiempo de nuestra juventud. Usted dirá: hermano, pero es que yo ya tengo mis 50 años, ya estoy. Pero yo siempre les he dicho que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Amén. Hay jóvenes que actúan como viejos, todos malhumorados, no quieren hacer nada, todo les pesa, no les puedes decir nada porque se enojan, parecen viejitos, no quieren activar en nada, que lo haga otro. Parece que tuvieran bastón y no pudieran, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bueno, sin agraviar a mi cuñada. Pero habemos viejos que somos jóvenes, que a veces decimos: ojalá tuvieran la juventud de ese varón o de esa mujer para poder trabajar y darle más duro a la obra del Señor. Porque habemos gente, hermano, que quisiéramos dar más al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de Dios en tiempo de nuestra juventud. Por eso el Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen, ¿qué, hermanos? Antes que lleguen, ¿qué? Los días malos. Porque siempre hay días malos. No porque seamos cristianos no nos llegan días malos, nos llegan días malos. Amén. Nos llegan días como de aquellos días como que uno no se quiere levantar para no estar pensando en el problema, ¿verdad? Pero poderoso es el Señor para sacarnos de todo problema y adversidad. Amén. ¿Cuántos han pasado por problemas? ¿Cuántos han pasado por problemas difíciles? Amén. Hermano, y Dios nos ha contestado. Amén. Y Dios nos ha sacado adelante. ¿Cuántos han pasado por enfermedades duras? Y Dios nos ha sanado, amados hermanos. Entonces el Dios que nos ha sacado y nos ha llevado a la victoria antes, nos llevará a la victoria en este momento. Y si nos llegara a pasar algo ya en el futuro, Dios nos sacará adelante. Pero tenemos que acordarnos del Señor en tiempos de nuestra juventud. Amén. Segundo, no olvidarnos de Dios cuando Él cambie las circunstancias de nuestra vida para bien. Porque venimos, hermano, buscando al Señor en problemados. Venimos enfermos, venimos agobiados, buscando la ayuda del Señor. Si no nos separamos del altar y dejamos el altar todo lleno de lágrimas y secreciones nasales, de tanta angustia que tenemos, de tanta angustia, hermano, que hay en nosotros. Pero cuando Dios nos bendice, nos olvidamos del Señor. Cuando Dios nos saca adelante, cuando Dios nos sana, hermano, nos olvidamos del Señor. Y yo siempre les he dicho, tal vez esa es la causa por la que usted no sana. Y tal vez esa es la causa por la que usted no es bendecido económicamente. Porque yo me imagino que usted ora: Señor, bendíceme económicamente. Y tal vez usted ve al lado y dice: Señor, ¿por qué no me bendices como el hermano fulano de tal? Si yo también te sirvo, si yo también vengo a la iglesia, si yo también te conozco. O Señor, ¿por qué no me sanas como la hermana la sanaste, si yo también te sirvo? Pero muchas veces el Señor no lo hace, porque Él sabe que si te sana o te bendice, te vas y ya no te apareces. Por eso
Hasta la enfermedad es una bendición. Esa enfermedad te va a llevar al cielo. En toda la expresión de la palabra, porque te vas a morir por esa enfermedad, pero vas a ser sano. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Oseas, hermano, en el capítulo 13, versículo del 5 al 6 dice: yo te conocí en el desierto. Es decir, yo te conocí en el problema, yo te conocí en la adversidad, yo te conocí cuando estabas en la angustia. Y sigue diciendo: en tierra seca. Y luego dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Oseas capítulo 13, 5 y 6. ¿Sí lo encontró, hermano? O me pasa como a veces, no hay tres, hermano. ¿Qué dice allí? Ya vamos a terminar, hermano. Yo te conocí De aquí, déjame grabar. y en tierra seca. Estoy leyendo. Y luego dice: y yo te bendije y sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, y por esa causa se olvidaron. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de eso. Y eso pasa en todos lados. Y como dice el dicho, hasta en las mejores familias. Amén. Porque lo primero, cuando Dios nos bendice, yo se los he puesto de ejemplo muchas veces, cuando Dios nos bendice económicamente, ¿en qué piensa primero, hermano? ¿En qué piensa primero? En cambiar la troca. ¿En qué piensa primero? En ir al mall, en cambiar la tele, la recámara. ¿En qué piensa primero? Remodelar la casa. En remodelar la casa, en irse de vacaciones. Pero jamás pensamos en la obra de Dios. Oiga bien, y si a usted le ha pasado eso, hermano, usted tiene que interesarse delante de la presencia de Dios. Porque lo primero, hermano, que debe de pasar por su mente es bendecir al Señor de la gloria a través de lo que Dios le ha dado. Amén. El salmista dijo: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermanos, para terminar, gloria a Dios, para terminar, podemos darnos cuenta que lo mejor para no olvidarnos de Dios es tener un corazón verdaderamente agradecido. Amén. Verdaderamente agradecido. Por ahí alguien dijo: es que el dinero que me prestaste yo te lo puedo pagar, pero el favor nunca te lo voy a pagar. Amén. La acción que tuviste conmigo nunca se va a pagar. Y el Señor tuvo una acción de bendecirnos, de salvarnos, de bendecirnos, hermanos. Y eso no lo podemos pagar con nada. Por eso, para no separarnos de Dios, tenemos siempre que tener un corazón agradecido. Recordar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde estamos ahora. Amén. ¿De dónde te sacó el Señor? A lo mejor te sacó como David, de entre las vacas, los chivos, ¿verdad? De ahí, y te puso en este país para que fueses bendecido. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá andabas en bicicleta, porque no había para más, hermano, ¿verdad? Ni a carro podíamos llegar, porque no había. Andabas en bicicleta, en el caballo, en el burro. Y ahora traes una troca de 8 cilindros. ¡Oh, de la gloria! Porque Dios te bendice, porque Dios se glorifica en tu necesidad. Y no traes carro viejo, traes carros nuevos. ¡Gloria a Dios! Porque así es Dios. Lo único que Él te pide es que seas agradecido, que no te olvides de Él, que, hermano, que le ames a Él. Y cualquiera que fuere la circunstancia,
nunca te separes de Él. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Gloria al nombre del Señor.